En este miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 5, 17 al 30. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: Les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para asombro de ustedes. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Se lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No les sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El contexto del relato de hoy es el tercer signo que realizó Jesús al entrar en Jerusalén. Vimos ayer que a su llegada a la ciudad, Jesús pasó por la piscina de Betesda, que se encontraba llena de enfermos que buscaban entrar primero al agua para poder sanarse. Y se encontró allí con un paralítico a quien le era imposible curarse, pues por 38 años había buscado entrar primero en la piscina, cuando se movían las aguas, pero no podía valerse de sí mismo, ni había gente que lo ayudase a entrar al agua. Y luego de todo este tiempo, parece ser que el hombre había perdido toda esperanza de curación y vivía lo que le quedaba de vida solo por inercia. En ese momento apareció Jesús, y con su sola palabra, y sin necesidad de piscina, lo desató de su parálisis y el hombre volvió a caminar. Pero al ver este hecho, las autoridades religiosas judías empezaron a criticar a Jesús porque había hecho caminar a un hombre en sábado. La curación del paralítico fue el tercer signo que realizó Jesús. Y como antes dijimos, el estilo del evangelista es presentarnos un signo seguido de un discurso diálogo con el fin de profundizar en el sentido del signo e invitarnos a reflexionar en Jesús. El relato de hoy es el discurso que hace Jesús defendiéndose de haber curado en sábado. Y a la pregunta de por qué lo hizo, la respuesta de Jesús fue: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Jesús afirma que trabaja hasta en día sábado porque su Padre trabaja siempre. Si bien los judíos creían que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día, el sábado, descansó, en realidad reconocían que Dios no podía dejar de trabajar, pues el universo vive porque Dios da vida y se mueve porque Dios lo mueve. Y si Dios dejase de trabajar, de pensar, de dar vida, el universo entero desaparecería. Y como Dios es amor, la fuerza motriz del universo entero es el amor. Dios ama todo lo que ha creado, ama cada partícula del universo y ama intensamente al hombre y a la mujer, a los que creó a imagen y semejanza suya. Si Dios dejase de pensar amorosamente en toda su creación, ésta dejaría de existir. Entonces la primera defensa de Jesús es que Él trabaja en sábado porque su Padre siempre trabaja, también en sábado, para cuidar y proteger lo que ama. Pero el gran problema que surge de esta primera defensa de Jesús es que afirma que Dios es su Padre. Y entonces, a raíz de esta afirmación, la acusación que le hacen es doble. Por eso dice el texto:
los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Se trata de una afirmación muy chocante para los oídos judíos fuertemente monoteístas. Para ellos, lo que dice Jesús es una blasfemia que merece la muerte, pues se compara con el creador del universo y se cree Dios. Para entender la defensa de Jesús es importante tener presente la relación padre e hijo que existía en las culturas antiguas. Era costumbre judía y de muchas otras culturas antiguas que los hijos, especialmente los mayores, siguiesen la profesión de su padre, es decir, que hiciesen lo que el padre hace. Por ejemplo, Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, fue pescador, por eso sus hijos fueron pescadores. Y José, el padre de Jesús, fue carpintero, por eso Jesús fue carpintero. Jesús sigue este argumento de costumbre, que los hijos siguen el oficio de sus padres, para defenderse. Él, por ser el Hijo de Dios, va a aprender de su Padre y va a hacer lo que hace su Padre. Por eso el texto dice que Jesús les dijo: les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que esta, para asombro de ustedes. Entonces Jesús pasa a dar 4 ejemplos de esta relación padre-hijo. Primero, que el hijo va a hacer solo lo que vea hacer al padre. Por eso dice que el hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al padre. Segundo, si el padre da vida a los muertos, el hijo también lo hace. Dice el texto: lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Tercero, así como se honra al Padre, así también se tiene que honrar al Hijo. Dice el texto que el Padre le ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y cuarto, así como el Padre tiene poder de dar vida, así también lo tiene el Hijo. Dice el texto: igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. Debe pues quedar claro para sus oyentes que Jesús hará solo lo que vea hacer a su Padre. Por eso dice el texto: según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por ser el Hijo, que aprende bien de su Padre, él solo hará lo que su Padre desea, solo hará su voluntad. Como se imaginarán, los judíos no pueden soportar que Jesús iguale a Dios Padre, y ese será uno de los puntos más fuertes del conflicto que Jesús tendrá con las autoridades judías y que finalmente lo llevarán a la muerte. Pero en medio de la defensa que hace al compararse con su Padre, se intercalan un par de afirmaciones que se salen un poco del argumento principal y que tienen que ver con el dar vida, el resucitar. Dirá el texto: ha llegado la hora, o viene la hora. ¿Pero de qué hora se trata? Se trata de la hora en que los muertos oirán su voz, es decir, la hora en que el mundo deba despertar. El mundo que parece muerto a la vida porque consume todas sus energías en lo que es fugaz, espontáneo, superficial y pasajero. Y cuando invertimos todas nuestras fuerzas y energías en un mundo que no dura, lo que hacemos es morir. Pero gracias a su presencia entre nosotros, dice el texto que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Muchos que están en el mundo se despertarán y abrirán los ojos a la verdadera realidad. Y estos que se despierten del sueño de una vida superficial son sus discípulos. Y a ellos, a nosotros, nos dice: quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida.
Es decir, si vivimos como Él nos propone, entonces pasaremos de la muerte a la vida. Pero también pasarán de la muerte a la vida aquellos que, habiendo muerto biológicamente, que han pasado por la muerte en este mundo y que han vivido sus vidas como nos enseña Jesús. Dice el texto que viene la hora en que los que están en el sepulcro, es decir, los que han pasado por la muerte física, oirán su voz. Detrás de esta afirmación está la creencia cristiana de que hay dos clases de muerte: la muerte biológico-física o temporal por la que todos pasaremos, y en esta muerte muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma sobrevive. Pero el alma no es la persona, sino solo una parte de ella. Luego es necesario recuperar nuestro cuerpo para que volvamos a existir. Por eso afirmamos que creemos en la resurrección de los muertos. Y el cuerpo que recuperaremos será nuestro propio cuerpo, pero será perfecto, sin defectos, sin límites y además inmortal. San Pablo dirá que nuestros cuerpos serán gloriosos. Bueno, pues todos, buenos y malos, resucitaremos. Pero además Jesús nos enseña que hay dos clases de resurrección. Dice el texto: si ellos han hecho el bien durante sus vidas, saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal saldrán a una resurrección de juicio. Es decir, el que ha hecho el bien durante su vida resucitará para vivir para siempre. Pero quien ha hecho el mal durante su vida resucitará, pero para una segunda muerte, que consiste en vivir para siempre sin Dios, que es lo peor que nos puede pasar y que hay que evitar a toda costa. A esta vida eterna sin Dios se le llama infierno. Como conclusión, los invito a reflexionar que todos somos también hijos y que si queremos ser buenos hijos, debemos hacer como Jesús, ver al Padre y aprender de Él. Esto es hacer solo su voluntad, procurar dar vida a todos y honrarlo siempre. Y ser conscientes de que dependemos totalmente del Padre y que no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta. Pidámosle pues a Dios su ayuda para ser como Jesús e imitar al Padre, ayudando y dando vida, pues además de garantizar la felicidad eterna, nos garantiza que en este mundo también seremos felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.